Amén, queridos hermanos, muchas bendiciones, muy buenos días, queridos hermanos. Este 19 de julio del 2020, otra vez estamos aquí, llevando el mensaje, la palabra de Dios, hermanos. Para eso yo quisiera, querido hermano, invitarle también que abra su Biblia. El tema de hoy que vamos a hablar son las virtudes cristianas. Para eso le invito que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hasta del versículo 15 hasta el versículo 20. La palabra de Dios nos dice de esta manera, ¿no? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Amén, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente cómo debe comportarse un cristiano, cuáles virtudes debe tener un cristiano, ¿no? Mucho nos han enseñado siempre que nosotros somos como cartas abiertas para ser leídas. Y siempre que vamos por la calle o estamos en un lugar, en el trabajo, siempre la gente va observando al cristiano, ¿no es cierto? Su conducta, y así también si falla va juzgándolo también, ¿no? De esa manera, hermanos, ellos están observando también nuestra forma de hablar, nuestra conducta. Y hay veces cuando hacemos algo mal, siempre la gente dice, los cristianos son malos. Por eso no quiero ser cristiano, dice, ¿no? Así es como la gente nos ve a nosotros. Es por eso que debemos nosotros cuidar nuestra vida, cuidar nuestro testimonio, queridos hermanos, ¿no? La palabra de Dios nos dice en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué? En la palabra del Señor también nos dice, hermanos, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Sabes qué, hermanos? Eso ha sido antes, como los fariseos hacían eso, ¿no? Hacían, por ejemplo, si alguien le hacía daño y con el mismo daño querían hacerle, ¿no? Pero el Señor Jesús no dice así, nos dice en la palabra del Señor, nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces nosotros no debemos tomar, me ha robado, entonces yo también le robaré, me ha insultado, yo también le insultaré. No debemos pagar mal por mal. No debemos hacerlo eso, hermanos. Pero la palabra del Señor nos dice, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, nos dice la palabra, ¿no? Así que no debemos pagar mal por mal, nos dice la palabra del Señor. Debemos ser más bien personas, como dice la palabra del Señor, seguid lo bueno. Debemos seguir lo bueno y no lo malo, ¿no? Eso nos dice. Estad siempre gozosos, el gozo, la alegría. Y aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos exhorta a estar siempre gozosos y alegres, ¿no? A pesar, hermanos, de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar de la economía, no tiene que bajar nuestro gozo, hermanos. Como dice su palabra, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos, dice, ¿no? Y eso es la verdad, hermanos. Las tribulaciones, la enfermedad no tiene que quitar nuestro gozo, hermanos. Tenemos que seguir, hermanos. Tenemos que tener gozo, hermanos, a pesar de la prueba, hermanos. ¿Sabes qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13? Nos dice así, hermanos. Amados, no menospreciéis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, nos dice la palabra, ¿no? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, nos dice la palabra del Señor. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que debemos gozarnos a pesar de la prueba. ¿Sabes qué? La prueba que estás pasando, la tribulación que estás pasando o que estamos pasando el mundo entero, es corto, ¿no? Es corto. La prueba no siempre va a ser una prueba que no vas a poder. Dios te está dando esta prueba para que la pases y te perfeccione también, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que tener gozo a pesar de todo, hermanos, ¿no? A pesar de todo tiene que estar nuestro gozo en nosotros, hermanos. El Señor es nuestro gozo, hermanos. ¿Sabes qué decía el profeta Habacuc? Decía, hermanos, aunque la higuera no florezca, ¿no?, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, decía Habacuc. Eso decía Habacuc, hermanos, ¿no? A pesar de los problemas, a pesar de que tal vez la economía no está bien en Bolivia y en el mundo, a pesar de muchas cosas, tenemos que tener, sigue el gozo de la salvación, porque el Señor es nuestro Salvador y tenemos que tener, sigue ese gozo, hermanos, ¿no? Y nos dice el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, orad sin cesar, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Tal vez no nos estamos congregando, no podemos reunirnos por las leyes, etcétera, por todo eso, ¿no? Pero no debemos dejar de orar, hermanos, que es muy importante, hermanos, ¿no? ¿Sabes? Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice, de esta manera nos dice la palabra. Exhorto ante todo, nos dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, nos dice la palabra del Señor, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, nos dice la palabra del Señor. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice así? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones por todos los hombres, nos dice, ¿no? Así es que el deber de nosotros, hermanos, como cristianos, es primeramente, hermanos, orar por los enfermos, ¿no? Por aquellos enfermos que están en el hospital, ¿no? En los hospitales, aquellos que tienen tal vez coronavirus, hermanos, por esas personas hay que orar, eso es nuestro deber, hermanos. Por eso nos dice, orad sin cesar, ¿no? Oren, estén orando. No sabemos la venida del Señor cuándo vendrá, pero tiene que pescarnos a nosotros en oración también, hermanos, ¿no? Debemos orar por los médicos, por los enfermeros que están arriesgando su vida, hermanos. Debemos orar, dice la palabra del Señor, hermanos, como dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, hermanos. Hay que orar por los gobernantes, por la presidenta, por los ministros, por los senadores, los alcaldes, subalcaldes, hermanos, por la policía, por el ejército, hermanos. Por todos ellos hay que orar, hermanos. Debemos orar por ellos, por aquellos que son nuestros gobernantes, hermanos. Oremos, no debemos descuidar la oración, que es muy importante, hermanos. Y dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nos dice, ¿no? Es bueno, hermanos, esto, orar, ¿no? Y no solamente debemos orar, hermanos, por nuestras autoridades, también nuestras autoridades de la iglesia, hermanos, como por nuestro pastor Abel, por nuestro pastor Serapio y por todos nuestros pastores, hermanos, de la iglesia, hermanos, Ministerio Evangélico Luz y Verdad en Cristo. Por todos ellos debemos orar. Debemos orar por estas personas, hermanos, ¿no? Debemos orar por los negocios, debemos orar por las tiendas, por los talleres, por los puestos de venta, hermanos, ¿no? Eso nos enseña, por eso nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y eso es nuestro deber, hermanos, ¿no? Nuestro deber es orar, hermanos. Eso es un mandamiento, orad sin cesar, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Debemos orar, hermanos, por los perdidos también.
Que el Señor tenga misericordia, hermanos. Misericordia de aquellos que no conocen a Dios. Por algún motivo o alguna razón Dios ha permitido esta pandemia en el mundo. Así es que debemos orar por aquellos que realmente no han aceptado al Señor en su corazón, ¿no? Y esperemos que el Señor les haga ver cómo está su situación espiritual de cada persona, ¿no? Por eso debemos orar por los perdidos. ¿Y sabes qué decía el Señor Jesús? En San Juan 17:20 nos decía: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes qué, hermanos? Debemos orar por ellos, pero también debemos hablar a las personas. Tal vez tenemos un amigo en internet que está conectado, podemos hablar a esa persona, predicarle el evangelio, hermanos, ¿no? Dios quiere usarte como quiere usarme a mí para predicar y expandir el evangelio, para que todo el mundo reconozca que hay un Dios, hermanos, ¿no? Debemos orar por todos ellos, por los médicos, por los enfermos de coronavirus, ¿no? Por todas las personas, hermanos, por nuestra familia. Debemos orar por nuestra familia, nuestros primos, ¿no? Tíos, por todos, por tus nietos, ¿no? Por mis papás, por tus papás, por nuestros hermanos que no conocen al Señor. Es nuestro deber orar por la familia. Es nuestro deber. En este tiempo, hermanos, el Señor tal vez ha permitido esto para que nosotros entremos en comunión y en oración, hermanos, ¿no? Tal vez ha permitido esto. Por eso el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Debemos orar, hermanos. Y la palabra nos enseña que también debemos orar incluso por nuestros enemigos, dice la palabra del Señor, ¿no? Debemos orar por nuestros enemigos. Como dice, ¿no? En Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, dice. Imagínense, hermanos, tal vez hay personas que no quieren a los cristianos, que no aborrecen a los cristianos. Hasta por ellos debemos orar, hermanos, ¿no? Por ellos, por todos debemos orar, hermanos. Eso nos enseña la palabra del Señor, porque dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos, nos dice, ¿no? El Señor ha muerto, hermanos, por aquellos que le han crucificado. Por ellos también ha muerto, hermanos, por nosotros. Por eso el Señor nos enseña eso, que debemos orar por todos, hermanos, ¿no? Debemos orar porque eso es bueno y agradable delante de nuestro Dios, dice la palabra, ¿no? Hay veces oramos solamente cuando estamos en abundancia, cuando no tenemos tristeza, cuando estamos bien de salud. A veces ese tiempo es donde oramos, pero no debe ser así. Debemos orar en ese tiempo como también en cualquier tiempo. En la prueba debemos orar, como dice la palabra. En la enfermedad debemos orar. En el dolor debemos orar, ¿no? Debemos orar, hermanos, hasta en la pobreza. Orar por todos, dice la palabra del Señor. Oraremos por todos. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, que debemos orar por todos, hermanos. Amén. El versículo 18, hermanos, de Primera Tesalonicenses nos enseña algo muy importante y nos dice: dad gracias a Dios en todo, ¿no? En todo debemos dar gracias a Dios, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? La gratitud, decir gracias, es un mandamiento del Señor. Dad gracias, orad sin cesar, nos dice, ¿no? Debemos dar gracias en todo, hermanos. Querido amigo, en todo, como dice su palabra. ¿Sabes qué decía Job, hermanos? Job capítulo 2, versículo 10 nos decía, y él le dijo, ¿no? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, nos dice la palabra. Ahí nos dice bien claro, hermanos, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice Job.
¿Sabes qué, hermanos? Por eso el Señor nos enseña a dar gracias en todo, hermanos. En la enfermedad debemos dar gracias. Hay un versículo que en la palabra nos enseña, hermanos, acerca de esto. Nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? En todo momento debemos dar gracias. No solamente cuando tenemos todo o estamos bien de salud, también debemos dar gracias en la enfermedad, en el dolor. Debemos dar gracias también, tal vez un pariente, alguien ha fallecido, debemos dar gracias también, ¿no? Por eso dice Job: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice. De Dios viene, porque Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Sabe Dios por qué está pasando en el mundo esta pandemia. Sabe Dios, Él tiene el control de todo, hermanos, ¿no? Debemos dar gracias a Dios también por este tiempo de cuarentena, en esta pandemia, hermanos, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. De eso tienes que estar seguro. Por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo pasa. Dios sabe por qué estamos pasando por esta pandemia, por esta enfermedad, por esta situación. Dios nomás sabe por qué está pasando, hermanos. Y debemos dar gracias por todo, hermanos. No, la palabra del Señor nos dice, hermanos: entrad por sus puertas con acción de gracias, nos dice el Salmo 100, versículo 4. Con acción de gracias debemos, hermanos, dar a Dios acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por todo. Por lo que un día más, hermanos, esta mañana has abierto tus ojos, esta mañana estás respirando, hermanos, te has dado cuenta, hermanos, que estás bien de salud. Da gracias a Dios. También tienes que dar gracias si estás enfermo. De la misma manera tienes que dar gracias a Dios, hermano, ¿no? Debemos dar gracias a Dios por todo. Y dar gracias a Dios, hermanos, nos quita la ansiedad, nos quita la preocupación, hermanos, ¿no? La palabra del Señor nos dice, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice, son dos versículos bien conocidos de la palabra del Señor. Nos dice claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias, ¿no? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, hermanos, dice. Y debemos dar acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor dice claramente: no estés afanado, no estés ansioso. Solamente acércate a Dios, ora al Señor y dale gracias por todo. Y luego, ¿qué va a venir en tu vida? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz vendrá, hermanos. Es importante dar gracias a Dios por todo, hermanos, ¿no? Gracias hay que dar a Dios por un día más de vida. Dar gracias a Dios en el problema, en la enfermedad. Si hemos perdido un pariente, también tenemos que dar gracias a Dios en todo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿no? Debemos dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos, por lo que cada día tenemos que llevarnos el alimento a la boca. Gracias, Señor, por ese alimento. Gracias por todo hay que darle a nuestro Dios, hermanos. Eso nos enseña, así debemos vivir, hermanos. El cristiano debe vivir siempre dando gracias, siempre orando, hermanos, siempre gozosos a pesar en la tribulación que estamos pasando. Hay que estar gozosos, hermanos, ¿no? Hay que estar gozosos porque tenemos el gozo de la salvación, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y nos dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, nos dice. ¿Sabes qué, hermanos?
No contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, nos dice la palabra, no contristemos. A veces contristamos al Espíritu Santo, como dice, con griterías, no, con enojos, con amargura. A veces estamos así. De mí se ha olvidado Dios, decimos, y nos enojamos con Dios. No debemos enojarnos con Dios. Dios tiene el control de esta pandemia. Dios sabe por qué está pasando. Así es que debemos simplemente nosotros humillarnos ante Dios y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Señor. De esa manera debemos acercarnos. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, ¿no? Este tiempo de pandemia nos está enseñando muchas cosas, hermanos. Que el hombre no es nada sin Dios. Que solamente dependemos de Dios, no dependemos de nadie más. Solamente en el momento de la enfermedad no hay ni siquiera dinero, no hay nada que nos pueda salvar. Solamente está el Señor, ni las riquezas. Este tiempo de pandemia nos enseña también muchas cosas. Nos enseña que nosotros no debemos estar afanados por las cosas de la vida, por el dinero, por la casa, por autos. No, de nada sirve. Más bien debemos hacer tesoros en el cielo, dice la palabra del Señor, ¿no? Eso nos enseña a no afanarnos, a no depender del dinero. Muchos dependen de sus riquezas. Piensan que con su dinero van a ser sanos, pero no es así. No es así. En este tiempo solamente lo único que podemos hacer es depender de nuestro Dios, orar a nuestro Dios, dar gracias a Dios, reconocer a Dios como nuestro Salvador, querido amigo. No hay de otra. Eso nos enseña la palabra del Señor. No hay de otra, querido hermano, querido amigo, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice, el versículo 20 nos dice, no menospreciéis las profecías, ¿no? El último versículo de lo que estamos estudiando esta mañana nos dice de esa manera. No debemos menospreciar las profecías. No debemos menospreciar la palabra del Señor. Todo se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Estas cosas tenían que suceder por algún motivo. No menospreciemos. El Señor ya viene pronto, ¿no? No menospreciemos. Así es que debemos prepararnos, debemos estar en oración, debemos estar en comunión, debemos dar gracias a todo, por todo y en todo a Dios, ¿no? Como nos dice su palabra, hermanos, ¿no? No paguemos mal por mal. Estaremos gozosos porque sabemos que nuestra redención está cerca, dice la palabra del Señor, ¿no? No contristemos al Espíritu Santo. Más bien, estos tiempos estaremos en comunión con Dios, en comunión con su palabra. Estaremos estudiando la palabra. No nos olvidaremos. Hay veces tal vez nos hemos mal acostumbrados a venir solamente domingos. Y los domingos orar y olvidarse toda la semana del Señor. Y los domingos orar y toda la semana olvidarnos del Señor. A veces así sabe ser nuestra vida. Ahora no podemos reunirnos, ¿no? Ahora depende de cada uno, de tu comunión de Dios contigo en tu casa, en tu hogar, querido hermano, ¿no? Dios le bendiga, querido hermano. Espero que esta palabra es también para mí como para usted. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Señor, ¿no? Vamos a orar, como hemos dicho, por todas nuestras autoridades, por nuestros hermanos en la fe también. También vamos a orar, hermanos, por las familias, aquellas familias que han perdido un ser querido. Vamos a orar por esas personas. Porque, hermanos, ¿sabías que ya han muerto 100 pastores en toda Bolivia? Ya han muerto. Y hay muchos hermanos que han muerto también. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por todo, Señor. Padre amado, tu palabra nos dice que debemos orar sin cesar, Señor. Es por eso que te pedimos, Señor,
por todos, amado Dios. Te pedimos, Señor Jesús, amado Dios, te pedimos, Señor Jesús, por nuestras autoridades superiores, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades de gobierno, Señor Jesús, por el presidente, por ministros, Señor, por los senadores, Señor, gobernantes, la policía, el ejército, Señor. Te pedimos también, Señor, por los enfermos, Señor, de coronavirus, Padre amado. Padre Santo, ten misericordia de ellos, Señor, que la palabra, Señor, también sea escuchada por a ellos, Señor Jesús, Padre Santo. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, Señor Jesús, amado Dios, por nuestros, Padre Santo, por nuestros pastores, Señor, por los negocios te pedimos, Señor, Padre Santo, por los talleres, Señor, te pedimos por los perdidos también, Señor, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, Señor, aún por aquellos, Señor, por aquellos que nos desprecian también, Señor, por esas personas también. Oramos, Señor Padre Santo. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor Jesús, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo esto, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, querido hermano. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo, querido hermano, querido amigo. Amén.